A continuación, ecuaciones logarítmicas. Para ello, primero vamos a ver qué son los logaritmos, a través de la definición y sus propiedades. Finalmente veremos unos cuantos ejemplos. Empecemos con la definición de logaritmo. El logaritmo de un número en una base concreta dada es el exponente al cual se debe evaluar la base para obtener dicho número. Se lee como el logaritmo de x en base a es igual a y. Luego, el logaritmo de un número será el exponente al cual debemos elevarlo. Luego, a la y tiene que ser ese x. Veamos la relación que hay entre la notación logarítmica y la notación exponencial. Decir que el logaritmo en base 2 de 16 es 4 es lo mismo que si tenemos 2 a la 4 y nos da 16. Lo mismo para los otros tres ejemplos. El logaritmo en base 3 de raíz de 3 es igual a 1/2, ya que 3 elevado a la 1/2 es raíz de 3. El logaritmo en base 3 de 1 sobre 27 es menos 3, ya que 3 a la menos 3 es 1 sobre 27. Y el logaritmo en base a de p es igual a w. Es lo mismo que decir que a elevado a w es igual a p. Veamos las propiedades de los logaritmos. No existe el logaritmo de un número con base negativa, es decir, no se puede calcular el logaritmo en base menos a de x. No existe el logaritmo de un número negativo, es decir, el logaritmo en base a de menos x, en cualquier base. No existe el logaritmo de 0, es decir, no existe el logaritmo en base a de 0 en cualquier base. ¿Por qué? Porque no hay ningún número que elevado a otro me dé 0. El logaritmo de 1 es 0. El logaritmo en cualquier base de 1 es 0, ya que cualquier número a la 0 es 1. El logaritmo de a en base a es 1, es decir, si yo quiero calcular el logaritmo de un valor sobre la base con el mismo valor, me va a dar 1, porque ese a elevado a 1 me da el valor de a. El logaritmo en base a de una potencia en base a es igual al exponente, es decir, el logaritmo en base a de a la x es x. ¿Por qué? Porque si a este a lo elevo a la x, me queda a la x. El logaritmo en cualquier base del producto xy es igual a la suma de los dos logaritmos con la misma base de x y de y. El logaritmo del cociente xy sobre cualquier base será la diferencia de dos logaritmos en la misma base, con x y con y. El logaritmo en cualquier base de una potencia de x, por ejemplo x a la n, donde n puede ser 2, 3, 4, cualquier valor, será igual a esa potencia pasa a multiplicar delante del logaritmo. Luego será n por el logaritmo en la misma base del valor x. El logaritmo de una raíz con una potencia será lo mismo que esa potencia con la raíz, lo podremos poner en este caso raíz enésima de x a la m, es lo mismo que poner x a la m sobre n. Y utilizando la propiedad anterior podemos sacar fuera del logaritmo lo que es ese m sobre n. Y finalmente a elevado al logaritmo con la misma base de este a de x es igual a x. ¿Por qué? Porque son funciones inversas. Entonces, las ecuaciones logarítmicas son aquellas ecuaciones en las que la incógnita parece afectada por un logaritmo. Ahí tenemos un ejemplo. Tenemos una ecuación, tenemos una igualdad entre dos objetos. En la parte izquierda es el logaritmo en base 2 de x menos 1 igual a 5. Resolver lo que es esta ecuación es encontrar el valor o los valores de x que hacen que ese logaritmo valga 5. Es lo mismo que decir a qué número tengo que reemplazar ahí para que 2 a la 5 me dé x menos 1. Para resolver estas ecuaciones utilizamos esas dos propiedades, ¿no? Logaritmo en base a de x es igual a logaritmo en base a de y, es porque a y y, los argumentos, tienen que ser lo mismo. Y la definición de logaritmo en base a de b, que sea x, es porque a la x es b. Vamos con los dos primeros ejemplos. Estos ejemplos los podemos resolver por la propiedad de la definición, ¿no? Que el logaritmo en base a de b sea x es porque a la x es b. En el primer ejemplo tenemos la diferencia de dos logaritmos
con la misma base igual a 1. Cuando no ponemos el valor de la base es porque estamos en base 10. Como es una diferencia de logaritmos, podemos poner el cociente, el logaritmo del cociente. Luego el logaritmo en base 10 del cociente x menos 2 sobre x menos 11 tiene que ser igual a 1. En este caso, 10 elevado a 1 tiene que ser igual a ese cociente. Resolvemos y obtenemos que el x es 12. Luego el único valor que al reemplazar en la ecuación logarítmica me da 1 es 12. En el segundo ejemplo, tenemos la suma de dos logaritmos en base 3. Tenemos logaritmo en base 3 de x más 2 más logaritmo en base 3 de x menos 4. Y todo eso tiene que ser igual a 3. Como es una suma de logaritmos con la misma base, podemos multiplicar los argumentos x más 2 y x menos 4. Luego tendríamos el logaritmo en base 3 del producto x más 2 y x menos 4 y todo eso igualado a 3. Entonces, por la propiedad de que 3 a la 3 me tiene que dar igual al producto, podemos encontrar el valor de x1 igual a 7 y x2 igual a menos 5. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros reemplazamos el menos 5 en la ecuación, nos salen logaritmos negativos. Y como hemos visto antes, no existe el logaritmo en cualquier base de un número negativo. Luego tendríamos que descartar el x2 igual a menos 5. Nos quedaríamos con que la única solución de esa ecuación sería x igual a 7. Vamos con los dos últimos ejemplos. Utilizamos la propiedad que si tenemos una igualdad entre logaritmos de la misma base, directamente podemos decir que los argumentos son iguales. En el primer ejemplo tenemos la suma de dos logaritmos en base 5. Luego el logaritmo en base 5 de 2 más el logaritmo en base 5 de 11 menos x al cuadrado. Y todo esto tiene que ser igual a 2 veces el logaritmo en base 5 de 5 menos x. Como tenemos una suma de logaritmos, lo podemos poner como producto, el logaritmo de 2 que multiplica a 11 menos x al cuadrado. Como los logaritmos tienen la misma base y están igualados, los argumentos tienen que ser los mismos. Luego llegamos a que x1 es 3 y aquí x2 es 1/2. Y en el segundo ejemplo, tenemos una diferencia de logaritmos en base 2 igualado a un logaritmo en base 2. Luego, como es una diferencia de dos logaritmos en base 2, lo podemos poner como el cociente. Luego, el logaritmo en base 2 del cociente 2x más 7 sobre x menos 1. Igualado al logaritmo en base 2 de 5. Entonces, como es una igualdad entre logaritmos de la misma base, podemos decir que los argumentos son iguales. Es decir, 2x más 7 sobre x menos 1 tiene que ser igual a 5. Y eso nos lleva a que x sea 4.